Clase ya 22 de la Escuela de Paternidad. Vamos profundizando cada vez más en las Escrituras. Momentos muy lindos de la palabra en la que nos deleitamos con el Señor y nos alegramos de poder conocer todo esto, que cuando todas las clases nos den el sentido completo de lo que estamos viendo, se transmitirá a nosotros un carácter, se transmitirá a nosotros un destino, se transmitirá a nosotros un propósito que realmente va a ser nuestros días muy diferente, y lo más lindo de esto es que el resultado no solo afectará a nuestro presente, sino nuestro futuro y a nuestra descendencia. Así que maravillosas estas clases que estamos viendo. En esta clase 22, nosotros con el apóstol Juan Andrés Buzo, cuando estuvimos armando y trabajando en lo que son las clases y en lo que es también el libro y sobre de paternidad que se hizo último, y bueno, y todos los congresos que se llevan a cabo, en todo eso pudimos ir viendo, ¿no es cierto?, todo lo que hoy le estamos transmitiendo, y que hay cosas que realmente son asombrosas, como por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría decir que va a formar a una nación y que al hombre que elija para formar la nación tenga un problema con su esposa de esterilidad? O sea, desde ya que en mi razonamiento, si a mí se me da la tarea de formar una nación, no buscaría nunca al hombre que tiene la esposa estéril. O sea, no entraría en mi razonamiento, y creo que en el de usted tampoco, porque realmente nos asombra un poco el ver esto, y nos asombró mucho con el apóstol Juan Andrés de todas estas cosas que hace Dios, que son tan a veces muy diferentes a lo que nosotros entendemos o pensamos, ¿no? Porque si justamente era ser un gran pueblo de Abraham, ¿cómo voy a buscar a este varón y le voy a dar una esposa estéril? Porque en la lógica humana, eso fue lo que pasó por décadas. Un hombre que tenía que dar a luz una nación para Dios con una esposa estéril. ¿Cuántos días realmente se habrá preguntado Abraham si no erró en el propósito cuando escogió la esposa? Y muchas veces hay gente que pasa por momentos en su vida ministerial que le parece que se equivocó en el cónyuge que eligió, o que Dios se equivocó. Piensa en la equivocación, porque en la lógica no entra de ninguna forma a que uno lo pueda razonar normalmente, ¿no? Pero sabe que Dios hace cosas sorprendentes. Y a mí me sorprendió mucho cuando Dios dijo que iba a ser una nación, lo iba a ser el padre de mucha gente, a un hombre que tenía un problema con la mujer de esterilidad. Pero más me asombró cuando veo que el hijo de Abraham, Isaac, y el nieto de Abraham, Jacob, los tres tenían los mismos problemas con las mujeres. Había esterilidad y no podían tener la libertad para tener la descendencia que Dios quería. O sea, yo digo, qué tremendo lo que ha hecho Dios, qué impresionante con los patriarcas, que los tres tengan el mismo problema. Y yo digo, ¿cómo es posible? Tiene que haber un mensaje en esto. Y hay un mensaje, por supuesto. No es que fue una casualidad que las tres mujeres, por así decirle, porque Jacob tuvo más de una mujer, pero que hubiera esterilidad en las mujeres de los tres patriarcas, para así decirlo de una manera. Entonces yo digo, esto no es común, a Dios no se le escapan estas cosas, por más que se hubieran equivocado los patriarcas, Dios estaba allí en el asunto. Entonces, ¿cuál sería el sentido de que esta gente no pudiera reproducirse y formar la nación? Primero Abraham, porque en él nos estamos concentrando más, ¿no? Y bueno, cuando uno mira y en el contexto de todo lo que venimos estudiando, se da cuenta de que lo que Abraham tenía que reproducir no era cualquier hijo, sino que tenía que reproducir en realidad lo que iba a pasar por él era la vida que depende. Y como la vida que depende es Dios mismo, es la misma vida de Dios, y que es dependiente, porque es una vida que
no transgrede, es una vida que nunca se va a hacer contraria. La vida del Señor Jesús, la vida del Espíritu, nunca van contrario a la vida del Padre. O sea, es una vida dependiente la del Señor Jesucristo, es una vida que honra y respeta en su totalidad al Padre. Entonces, lo que tenía que pasar por Abraham era la vida de Dios, no era solo que iba a tener un hijo. Por eso Abraham tuvo un hijo, pero no significó nada para Dios. Ese hijo no era el camino por donde la vida que depende iba a pasar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de engendrar y transferir, y hablamos de los métodos que no pueden ser y todo eso, humanos, porque no estamos tratando solo de algo humano, es la participación del hombre en el propósito de Dios. Dios nos unió, hizo una alianza con nosotros, solo por su gracia, para que participemos en traer a una persona al mundo por donde Él va a pasar con su vida y de esa forma va a ir llegando de una generación a la otra y así hasta el final obtener su santa ciudad. Entonces no estamos tratando de un asunto natural. Sí, era para ellos tener un hijo, parecía algo muy natural, pero detrás de eso había un propósito muy sobrenatural y desde el principio había un plan que era tremendo, era Dios haciendo que el hombre participara de esto tan asombroso como es la paternidad. Entonces cuando decimos, en los tres patriarcas estuvo el problema de la esterilidad, fue una casualidad, pero ¿por qué aconteció así? No, era la muestra de que este asunto de engendrar y transferir la vida que depende no era un asunto solo del hombre. Si no intervenía Dios, su vida no podía correr por las generaciones. El hombre, si quería hacer las cosas sin Dios, como por ejemplo lo hizo Abraham cuando entró a la tienda de Agar, que lo hizo sin Dios, engendró, pero la vida que depende no pudo pasar por ese linaje, que quedó frustrado ese camino para Dios. Dios por allí no pudo pasar. Entonces, esto nos hace ver de que la esterilidad está presente en los tres patriarcas, en la familia de los tres patriarcas, nos hace ver que engendrar la vida que depende es un asunto de Dios, que lo hace a través del hombre si el hombre es dependiente de él. Ahora, si el hombre quiere ir por el atajo, o el hombre quiere ir fuera del diseño, o el hombre quiere hacer su propia voluntad, es decir, quiere usar métodos y no se somete, Dios no va a poder pasar por ese hombre hasta que ese hombre no se someta. Cuando el hombre se someta, entonces él pasa por ese hombre a la descendencia y hace una descendencia bendita. En el caso de Abraham estamos hablando puntualmente, pero que esto habla que espiritualmente nosotros tenemos que ser gente dependientes de Dios para que Él quiera unirse a ese hijo que engendramos y pasar por él. Porque si no hacemos las cosas de la manera que Él quiera pasar con su vida, sí, se puede engendrar y como recién dijimos, hasta se puede tener multitud, pero después usted ve que las grandes multitudes ya no estaban con el Señor. Entonces la vida no había pasado porque no se trata de eso, se trata, como dije recién, de que nosotros dependamos de Dios y hagamos las cosas a la manera de Dios. Entonces, como el Señor Jesucristo hizo las cosas a la manera de Dios, entró a la tienda que tenía que entrar, que era la tienda de Sara, a través del discipulado, que son vivencias en las cuales le transmitió la revelación y la vida divina y el carácter de Dios. Entonces, si Dios pasó por esos discípulos preciosos y encontró no solo un camino, sino una gran apertura a Dios, a través de ellos, para llegar hasta los confines de la tierra. Algo que realmente es tremendo y es maravilloso verlo de esta manera y entender el porqué de la esterilidad. ¿Qué significa esto? Que mi querido hermano, amigo, alumno, de que si Dios no tiene el lugar que tiene que tener en el asunto, podemos hacer muchas cosas que parecen de Dios, pero Él no pasará por esa descendencia. Y no nos olvidemos lo que leímos en Malaquías 2:15 en la clase anterior, de que lo que Dios
busca es una descendencia. No busca una multitud. Él tenía la capacidad para crear muchos, pero hizo a uno. Y de uno empezó a hacer la obra que él tenía que hacer porque él busca una descendencia. Él no busca que usted tenga mucha gente que le siga, él busca que usted tenga hijos a los cuales le ha transmitido el carácter, que a su vez a usted le ha transmitido su padre. Por eso es importante tener un padre espiritual, un padre ministerial, que nos transmita, que nos imparta, que haga de nuestra vida una vida útil para que pase Dios a la generación que viene, algo maravilloso. Ahora, en todo lo que es la búsqueda del heredero en la vida de Abraham, hay dos aspectos importantes. Uno que podemos llamarle negativo y uno positivo, que tenían un porqué. Mire, el negativo fue la demora que Abraham tuvo en todo esto, porque primero hizo las cosas mal, hubo toda una demora. Una de las cosas, por ejemplo, para mencionar lo negativo. Otra de las cosas negativas es el conflicto familiar que trajo cuando él tomó esa decisión de ir por el atajo. Otra de las cosas es el tener que sufrir el echar a su hijo de la casa, que era su primogénito en cuanto a lo humano. Entonces, hubo cosas muy negativas para la vida de Abraham, aspectos negativos, por una causa. ¿Cuál fue la causa que Abraham tomó el atajo? ¿Cuál fue la causa que Abraham tuvo esos conflictos familiares? ¿Cuál fue la causa que tuvo que sufrir el echar al hijo? Y todo eso, usted dirá, fueron consecuencia de sus malas decisiones. Sí, pero había algo más profundo en la vida de él, que era lo inestable de su altar. Si usted estudia profundamente el libro de Génesis, la historia bien de Abraham, va a encontrar la inestabilidad en el altar. Algo que no lo vamos a tratar en esta clase porque es muy profundo. El apóstol Juan Andrés lo ha tratado en muchos congresos con detalles del libro de Génesis y por qué fundamenta esto y todo esto, pero que es muy visible. Y cuando vemos un altar inestable, ¿sabe lo que vemos? Vemos que después hay errores, hay consecuencias, hay situaciones y hay aspectos muy negativos que hacen temblar todo. Y esto es tremendo para tomarlo hoy, porque cuando hablamos de ser las personas que engendramos y Dios pasa con su vida a esa generación o a esa descendencia, tenemos que ir un poquito más atrás y decir, bueno, yo quiero lograr tener a un padre que me imparta y me haga vivir el discipulado como una vivencia que me transmite carácter, pero también quiero hacer esto con mi descendencia, yo quiero ser certero en esto, quiero dar en el blanco, pero ¿cómo hago? Porque hay muchas cosas en la vida humana que nos hacen, que nos estorban, que nos hacen tropezar, que nos traen problemas en realidad. ¿Cómo hago? Bueno, y aquí está la respuesta, es la estabilidad en el altar. Mire, Abraham se trajo uno de los problemas. Después que Abraham hizo como él quiso al tomar su atajo, ¿sabe que pasó 13 años para que Dios le vuelva a hablar? O sea, se cortó la comunión con Dios. Y Dios se vio como afectado y molesto y ofendido con esta situación porque no le habló más. Lo dejó que ahora la vida lo tratara para que él mismo sacara cuentas de su conflicto y de su error que trajo a la familia y al propósito de Dios. Entonces, 13 años sin que Dios le hable fue realmente un aspecto muy negativo por tener un altar totalmente inestable, un altar que no era el altar que tenía que tener un siervo de Dios y que tenemos que tener nosotros como siervo de Dios. Cuando nuestro altar es estable, cuando nuestro altar es firme, cuando nuestro altar es un deleite a Dios, es decir, nuestro altar tiene que ir, bueno, algunos dirán, ¿y a qué se refiere cuando habla de altar? Bueno, es nuestra dedicación. Cuando nosotros vamos a la mañana y le entregamos la vida en un sacrificio vivo para renunciar a toda mi voluntad, para renunciar a todos mis deseos, a todos mis planes y a todos los atajos que quisiera tomar
y ya no vivo yo, le permito a Él vivir. Entonces ahí estoy muriendo, estoy sacrificando mi vida en ese altar para que viva Dios y la vida que depende se manifieste por mí. Eso es vital. Si no tenemos el altar estable, mire, hay gente que tiene un altar inestable. Y por ejemplo, en una ocasión recuerdo que prediqué algo que el Señor me había ministrado y enseñado, y de que muchas veces las personas o todos decimos, pero yo soy un hombre de oración, o usted me dice, yo soy una mujer de oración. Y yo le pregunto, ¿qué día oró? Y me dice, bueno, yo el lunes estuve orando temprano, hermoso con el Señor, el martes estuve orando, el miércoles estuve orando, el jueves estuve orando, el viernes estuve orando, el sábado, a ver, no, el sábado no pude porque se me cruzaron las cosas y no pude tener mi altar con Dios, no pude orar hasta entregarlo todo allí en el altar, pero el domingo ya estuve de nuevo en el altar. Y sabe que el Señor me mostró en esa ocasión que el problema no es cuántos días tú oras, el problema es el día que no oras. Y si vamos a la Biblia, recuérdate que el día que no oró Pedro fue el día de su fracaso. Entonces esto es tremendo, porque muchas veces nosotros nos creemos hombres de oración porque oramos 6 días, pero hay un día que no oramos, no se entregó, no se sacrificó todo en el altar. Y ese día puede ser el día de tu fracaso, el día de tu negación a Dios, el día de tomar tu atajo, porque esto pasó en la vida de Pedro. Pedro se durmió la noche que no se tendría que haber dormido, su altar no fue estable y le trajo problemas, le trajo angustia, le trajo dolor. Y esto estoy seguro que te está ministrando y revelando el porqué de muchas cosas que te pasan y que creías que eras una persona bárbara en la oración, pero el Señor te dice a través mío en estas palabras que no es, o sea, el problema los días que oras, el problema es el día que no oras. Y esto habla del altar inestable, un altar que no va todos los días a entregarlo todo, luego toma decisiones y comete errores y toma atajos que le traen problemas a Dios, a uno y a la familia. Es tremendo esto. Pero ahora, cuando la vida de Abraham cambió, cuando él afirmó su altar, es entonces, fíjese qué maravilloso, cuando se le aparece el Señor en persona y él se postra y él lo disfruta, come con él, entró al banquete con Dios. Ahí podemos decir que el altar estaba maduro y estable. ¿Por qué? Porque él se postra y él come con el Señor. No nos olvidemos que el encuentro nuestro de cada día con Jesús debe ser para entregarnos y para comer con Él. Siempre, siempre, para mantener el pacto, nosotros tenemos que comer al Señor Jesucristo. No nos olvidemos que el pacto que Dios establece con Abraham y su descendencia, lo establece luego de una comida. No nos olvidemos que al pacto en el Sinaí con Moisés e Israel lo establece con una comida. Y no nos olvidemos que al pacto o al nuevo pacto de Jesús con la iglesia lo establece en una comida. No nos olvidemos que fue una Pascua y allí comiendo el Señor estableció el pacto. El comer, y habló del comerlo a Él. Esto es tremendo. Entonces, cuando Abraham tuvo este tipo de altar, un altar que se entregó y comió con el Señor ese día, luego de ese altar, a los minutos de ese altar, podemos decirle, ya estaba la palabra del Señor declarándole la victoria sobre eso que había esperado 100 años. ¿Y qué es lo que había pasado? Vino la palabra que le dijo que iba a tener el hijo. Al tiempo de la vida iba a tener el hijo. Es decir, que iban a pasar los meses necesarios para que el hijo ese que iba a engendrar naciera, pero iba a nacer. O sea, no fue casualidad. Como no fue casualidad lo de la esterilidad, no, fue el propósito de Dios para que él no manejara las cosas, sino que entendiera que de este asunto se iba a encargar Dios. La vida que depende solo puede pasar por la obra de Dios. Engendrar a personas en la fe solo es la obra de Dios. Ahora, para que no traigamos problemas y no nos equivoquemos en el camino, el altar estable. Recién cuando tengo un altar estable, que puedo entregarlo todo y disfrutar el banquete con Él cada mañana, entonces la palabra de Dios, que por años se me había prometido, se cumple poderosamente. Y lo más lindo de todo esto
la noticia más buena para los siervos de Dios que me están siguiendo a través de esta escuela y están llevando a cabo la escuela, es que una vez que él afirmó su altar, no tuvo que cambiar ningún método. Mire, por muchos años, tenía 100 Abraham, así que imagínense cuántos años tuvo relaciones con su esposa, y las relaciones aún con su esposa legítima no funcionaron. Pero el día que él estableció su altar y su altar fue como Dios quería, lo mismo que no funcionó por décadas y peor ahora por la edad y por la esterilidad y todo lo que había, funcionó. Y de esa forma vino la multiplicación. Entonces no se trata de ir a una iglesia, a la otra iglesia, viajar a un lugar, a ver cómo me multiplico y esto y lo otro, y a ver métodos. Se trata primero de que entiendas, se te revele la paternidad. ¿Para qué todo esto que estamos hablando? Y segundo, de que tengas un altar estable. El día que tu altar sea estable, será el día que empezarás a ver la operación de Dios por tu vida que te prometió y que a lo mejor pasaron años. Pero mientras no esté ese altar estable, todo se vuelve más lento, se hace más difícil y los conflictos se levantan. Pero hoy te quiero dejar esta palabra que te imparta el corazón, que el Espíritu de Dios te hable a tu corazón y te diga, no es con ningún método. Lo mismo que intentaste tantas veces y no te funcionó, cuando hagas firme tu altar, te va a funcionar. Te va a funcionar y te vas a sorprender. Va a decir lo mismo, Abraham habrá dicho, lo mismo que hice durante tantos años y no funcionó, ahora después de que tuve este altar maravilloso delante del Señor y comí con Él y lo disfruté, y vino su palabra y todo cambió por la obra de Dios, sin que yo hiciera nada nuevo ni nada raro. Así que para los siervos de Dios que no entendían cómo lograr el resultado que Dios quería darles, es sencillo. Afirma tu altar, establece tu altar delante de Dios y ahí vendrá la palabra que le dará vida a todas las promesas, a todas tus esperanzas y verás el milagro de Dios ante tus ojos sin haber hecho nada fuera de lo común, solo lo que tenías que hacer. Que Dios te bendiga, te guarde, te dé ese altar estable y haga de ti un padre o una madre de mucha gente.